El condensador se carga y descarga, la intensidad de la corriente aumenta y se invierte en la autoinducción. Y la resistencia disipa suficiente energía como para mantener las oscilaciones bajo control. Por supuesto, Edison y compañía todavía tenían el negocio de la electricidad bajo control, y para mantener ese control pusieron una enorme resistencia al poder cada vez mayor de la corriente alterna. De manera que si Tesla quería ganar la guerra de las corrientes, necesitaba de un campeón que se levantara y negociara contra las fuerzas de Thomas Edison. Y es aquí donde George Westinghouse aparece en escena. Westinghouse, el legendario industrial de Pittsburgh, era un inventor convertido en un gran hombre de negocios. Pero en contraste con Edison, no solo hablaba de la corriente alterna con entusiasmo, sino que invirtió dinero en aquello de que hablaba y compró las patentes de Tesla de un motor de inducción polifásico. En 1888 hubo una escalada en la guerra de las corrientes. Cuando Westinghouse comenzó a trabajar en favor de Tesla, la maquinaria bien engrasada de Edison cambió de marcha. Hubo campañas difamatorias y, según algunas personas, juego sucio. Sin embargo, alguna vez hubo coincidencia de opiniones. Charles Steinmetz, el mago matemático de la física y la ingeniería, ofreció cierto apoyo intelectual a ambos campos. Edison y Tesla pudieron incluso trabajar juntos, pero no por mucho tiempo, y nunca mientras Tesla tuviera la ventaja de la corriente alterna. En teoría, e igualmente en la práctica, ¿por qué era mejor el método de Tesla? Evidentemente, la razón por la cual una planta genera electricidad es para mandar energía a algún lugar, enviarla a través de cables a la casa, a la oficina o a cualquier otro lugar donde se necesite y haya un enchufe a mano. Pero la potencia es igual a la intensidad de corriente multiplicada por el voltaje. Por eso se puede transmitir la misma potencia a alta intensidad y bajo voltaje, o a baja intensidad y alto voltaje. ¿Cuál es mejor? Recuerden, los cables tienen una cierta resistencia, y cuanto mayor es la distancia, más grande será la resistencia, porque la resistencia de un cable es proporcional a su longitud. Y por supuesto, al pasar corriente a través de una resistencia se genera calor, que es igual a la intensidad de corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Este es calor perdido. Para la compañía eléctrica y para el consumidor, significa que una cierta cantidad de energía no estará disponible en el otro extremo. Como I es igual a P partido por V, ese calor es P al cuadrado multiplicado por R dividido por V al cuadrado. Entonces, para una potencia y una resistencia dadas, cuanto más alto sea el voltaje, menor será la energía perdida por el camino. En otras palabras, la clave para una transmisión eficiente de potencia es hacerlo al máximo voltaje posible. En una red eléctrica moderna, la energía se transmite rutinariamente a través de miles de kilómetros y a cientos de miles de voltios. Pero al margen de cómo se use, el receptor quiere que todos esos vatios lleguen a un voltaje seguro y manejable. Y eso solamente es posible si la energía eléctrica se puede transformar a alta tensión, necesaria para hacer el largo viaje hasta el consumidor, y volver a transformarse a baja tensión para ser utilizada al final de la línea. Esa tarea, subir y bajar el voltaje, es difícil de realizar con la corriente continua, pero con la alterna es comparativamente fácil. Si la corriente alterna pasa a través de una espira o una bobina, produce un flujo magnético que cambia constantemente. Una barra de hierro imantada por la bobina puede concentrar e intensificar ese flujo cambiante. De hecho, un aro de hierro puede contener el flujo en su totalidad.
Y si se enrolla un circuito secundario alrededor del aro, cuando el flujo variable pasa a través de él, se induce un voltaje en el secundario. Ese voltaje es proporcional al número de vueltas alrededor del hierro. Evidentemente, entonces, el voltaje de la potencia transmitida al circuito secundario puede ser mayor o menor que el voltaje del circuito primario. De forma que, aunque la potencia que sale es casi igual a la potencia que entra, se puede elevar el voltaje para su transmisión a larga distancia y luego bajar el voltaje para su utilización sin peligro al final de la línea. Este principio es justamente el que daba la gran ventaja a la corriente alterna de Tesla con respecto a la corriente continua de Edison. Y este principio, que era revolucionario a finales del siglo XIX, ese principio habría de ser aplicado en el siglo XX desde un extremo a otro de la Tierra. Ese hecho, la evidencia abrumadora de que la corriente alterna impulsa al mundo industrial moderno, basta para declarar a Tesla ganador de la guerra de las corrientes. Por otra parte, en guerras e historias como esta siempre hay dos aspectos. Considerando la enorme contribución de Edison al mundo de la ciencia y de la ingeniería, ¿ganó verdaderamente una parte y perdió realmente la otra? Después de todo, Edison llegó a tener una cantidad convincente de patentes. Antes de Tesla, Edison construyó sus propios generadores, uno tras otro, aumentando su potencia cada vez. Pero luego, Tesla hizo lo propio, y al igual que Edison, seguramente también construyó turbinas y motores. Sin embargo, y esta fue la gran diferencia a la larga, los generadores de Edison solo podían iluminar cosas dentro del alcance de su planta generadora, mientras que el sistema de corriente alterna de Tesla podía llegar más allá del antiguo vecindario. La corriente alterna, con una red de líneas cada vez más extendidas, pudo llegar de costa a costa y a cualquier punto intermedio. No obstante, Thomas Edison tenía un lugar seguro en la historia. Y en Menlo Park, New Jersey, su mente estaba aún tan viva como su cámara de cine. Como inventor y electricista norteamericano, nadie desde Benjamin Franklin había llegado tan lejos como Thomas Edison. Pero a su manera, Nikola Tesla llegaría aún más lejos. Mucho antes de que se hiciese en realidad, Tesla había imaginado unos tubos de vacío revestidos de fósforo y unos tubos de vidrio llenos de gas, las luces fluorescentes y las de neón. Y años antes de que apareciesen los hermanos Wright, Tesla aseguró que para que la aviación llegara a despegar sería necesario utilizar un metal casi desconocido entonces llamado aluminio. Y mientras que Marconi recibió la aclamación de la prensa por inventar la radio, Nikola Tesla obtuvo en los juzgados el crédito, así como el veredicto final. Hablando de crédito, algunos dicen que a Tesla se le negó el merecido crédito de muchos inventos originales. Con todo, nadie puede negar que Tesla fue uno de los científicos más dinámicos que han existido, ni que la fertilidad de su mente y su inventiva fueran incomparables. Pero Tesla, más interesado en los inventos que en las publicaciones científicas, guardó gran parte de su metodología en su mente. Tal vez por eso, durante años, la comunidad científica permaneció dudosa o fue mezquina en sus alabanzas. Tesla recibió, sin embargo, los doctorados honoris causa de Columbia y Yale. Y finalmente, con ironía y voluntaria, hasta le fue concedida la medalla Edison, el más prestigioso premio que ningún otro hizo famoso más que el propio Edison. A través de la historia que hemos ido desgranando, ha habido siempre ciertas personas a quienes podríamos identificar como los santos de la ciencia. Eran hombres que se sentían impulsados hacia la ciencia como las mariposas nocturnas hacia la luz. Aquí incluiríamos a Kepler, Newton, Faraday y, como no, a Albert Einstein.
Algunos de ellos sacaron bastante provecho y de hecho unos pocos se hicieron muy ricos, pero sin duda no fue el dinero lo que les empujó a hacer lo que hicieron. Pero naturalmente siempre ha habido un tipo diferente de genios. Genios tan inteligentes como los otros, pero que tenían sus ojos puestos en primer lugar en la cuenta de resultados. Uno de ellos fue Thomas Edison, también James Watt y Henry Ford, y hubo muchos otros. Ese tipo de personas pasó tanto tiempo en los tribunales, en litigios por patentes, como el que pasaron haciendo inventos. Y yo haría una distinción entre los científicos virtuosos y los tecnólogos codiciosos. Pero por supuesto hubo una excepción que confirma la regla. Nunca me ha gustado esta expresión, la excepción que confirma la regla. Debe provenir de un arcaico significado de la palabra confirmar, poner a prueba. La excepción que pone a prueba la regla, y si en verdad hay una excepción, se trata de una regla equivocada. Pues bien, hubo una excepción que puso a prueba la regla y la encontró defectuosa. Y esa excepción fue Nikola Tesla. Nikola Tesla fue, desde luego, un genio de primera magnitud. Si Michael Faraday pudo concebir el espacio lleno de líneas de fuerza constante, Nikola Tesla, por su parte, pudo concebir generadores y motores multifásicos, todos conectados con circuitos eléctricos complejos, que cuando fueron fabricados todos funcionaron perfectamente, tal como los había imaginado. Una y otra vez, Tesla hizo fortuna y la dilapidó. Pero rehusaba trabajos fáciles con buenos sueldos, que le hubieran valido para dedicarse solo a pensar y a inventar. Se puede decir que Tesla, como Da Vinci antes que él, fue un verdadero santo de la ingeniería. Murió casi olvidado y casi sin un céntimo en la ciudad de Nueva York. Pero fue Nikola Tesla, al menos tanto como Thomas Edison, quien forjó la naturaleza del mundo en el que vivimos hoy. Hasta el próximo día.